finalmente ya habló el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, sobre este artículo transitorio votado por la Cámara de Senadores y de Diputados que amplía en 2 años el periodo del ministro presidente como ministro presidente. Trato de resumirlo. Uno, dice Arturo Saldívar, yo no participé en la elaboración de este artículo transitorio. Dos, soy respetuoso de lo que digan los poderes del Poder Legislativo. Tres, seguramente este tema llegará a la Suprema Corte de Justicia. Yo me tendré que excusar por razones obvias de conflicto de interés. Y cuatro, pues yo haré lo que digan mis compañeros con respecto a la constitucionalidad o no de este artículo. Javier, les recuerdo que se necesitan 8 votos, o sea, van a votar 10 ministros, son 11, pero se va a excusar Saldívar, van a votar 10 ministros, se necesitan 8, Javier, para declarar inconstitucional este artículo. Es decir, con que 3 ministros de la Corte voten en contra, no se declararía constitucional, pero no se declararía inconstitucional. Yo sé que esto es difícil de entender, pero bueno, finalmente en eso estamos. Bueno, Leo, como sabes, yo soy de la opinión, creo que estoy en una minoría, que no me ha molestado tanto la manera en que ha reaccionado Saldívar. Creo que exigirle que tome partido, que hable y hable mucho del tema, no es lo mejor. Desde mi punto de vista, sí espero que actúe en consecuencia, sí espero que en su momento, incluso si hay 8 ministros que consideran que esto es constitucional, yo esperaría que él de todos modos dejara la presidencia. Lo que sí quiero dejar totalmente claro es que sí considero el tema de la mayor gravedad. Se ha descrito como que se cruzó una línea. No, esto es mucho más grave. Lo que esto implica es la imposibilidad de identificar líneas y de trazar líneas que no se deben de cruzar, porque eso es lo que hace un poder judicial en un contexto de separación de poderes. No se cruzó una línea. Lo que se está negando aquí es la posibilidad de identificar líneas y de trazar líneas que no se pueden cruzar. Y en ese sentido es algo gravísimo. Pero insisto, en cuanto a la respuesta de Saldívar, yo no soy de los que piensa que debe de salir a oponerse vocalmente a esto, sino que debe de actuar en su momento en consecuencia. Y yo espero que lo haga y espero también que 8 ministros lo hagan. Héctor, el día de hoy el presidente López Obrador dijo que los ministros que declaren inconstitucional esto se estarían poniendo del lado de la corrupción. ¿Sigue subiendo las apuestas el presidente López Obrador en este tema? Pues ahí está lo que dice Javier, que se borran las líneas y entonces el presidente ya puede caminar por encima de la Constitución o por abajo de ella, por encima de la Corte o por al lado de ella, con sus conceptos que son de su propia invención, de que pues es la corrupción de la Corte. Lo que quisiera yo volver es al hecho. El hecho es que el Senado vota en una ley general un artículo transitorio que es inconstitucional. Y a sabiendas de que es inconstitucional, lo vota a favor y lo manda a la Cámara de Diputados, donde también sabiendo que es inconstitucional, porque viola el artículo, contradice el artículo 67 de la Constitución, la Cámara también lo vota. Todos sabemos que ese artículo llegó de la mano de la presidencia, es decir, la presidencia metió la mano en el legislativo para que el legislativo emitiera un artículo que viola la Constitución y lo aprobara, de manera que el poder legislativo interviene, el poder ejecutivo interviene en el legislativo para violar la Constitución intencionalmente, con conciencia absoluta, que es lo que dice Javier, para borrar las líneas en donde ya cualquier cosa es posible. Y lo que yo echo de menos de el presidente de la Suprema Corte y del Poder Judicial en general es la falta de reflejos de independencia y autonomía para simplemente señalar que eso que está sucediendo atenta contra la autonomía de ese poder
es inconstitucional y no puede estar sujeto a discusión. Ese momento en el que el Poder Judicial define lo que es. Y lo que es, en la palabra de su presidente, es un aliado político del presidente dispuesto a pasar sobre la dignidad de su propio poder, sobre la obligación de su propio poder, que es vigilar las transgresiones a la Constitución, sea por convicción, sea por interés, sea por temor, por cualquiera de esas razones. El presidente de la Suprema Corte se ha hecho cómplice con su cauteloso silencio, de la violación del código que él es el primer obligado a defender. Esto me parece de una gravedad extrema, porque no es solo que estén borradas las líneas, sino que el representante del poder que está obligado a defender la Constitución no tiene el reflejo de independencia y autonomía de levantarse en armas verbales en ese momento y decir, esto no transita. Tope donde tope. Eso es autonomía. La autonomía, como la libertad, se ejercen ejerciéndolas, no postergándolas para una discusión que nadie entiende y de la que quién sabe quién va a estar atento cuando llegue, si llega, porque es el mismo ministro presidente el que pone la fecha en que eso se discute. De manera que es un momento muy triste de autodefinición del poder judicial, de la Suprema Corte, como un poder subordinado, aliado, disciplinado a la voluntad del Poder Ejecutivo, del presidente. Aunque el ministro presidente siempre ha insistido que lo juzguen con las sentencias de la Corte, no por los dichos de la Corte. Nos quedan desafortunadamente 2 minutos para un comentario tuyo, Jorge. Ya, rapidísimo, Leo, simplemente en relación a lo que puede o no hacer Saldívar, compartiendo la preocupación tanto de Javier como de Héctor. Saldívar aquí puede hacer algo muy sencillo, que no contraviene ni el Código de Procedimientos del Poder Judicial, de no pronunciarse cuando no hay sobre un tema del que tendrá conocimiento, etcétera. Puede simplemente decir, a ver, yo no voy a participar, me voy a excusar en la discusión y el fallo de si esto es constitucional o no, pero les adelanto que yo me voy en el 22, en la fecha prevista. Yo me voy. Punto. Eso no contraviene nada. Es simplemente una posición personal de él, independientemente de la sustancia del tema. ¿Para qué enfrentarse al presidente, Jorge? Bueno, mejor no esperar la sentencia de la Corte. Sí, claro, mejor es esperar y ojalá, además, manipular a la Corte lo más posible para que tampoco se enfrente al presidente. Y así sucesivamente, y nadie se enfrenta y todos contentos. Esa es a la mexicana. Así es, en efecto. Este es un país donde no se le enfrenta al presidente, porque hay consecuencias de enfrentarlo. Yo no conozco a nadie, tengo un ejemplo delante de mí, que se haya muerto de una renuncia. Tengo entendido que el padre de Javier vive buena salud, lúcido como siempre, inteligente como siempre. No recuerdo que haya fallecido Carlos por renunciar. Yo tampoco, por cierto, sigo aquí vivito y coleando, no me pasó nada. No pasa nada si renuncias a un cargo de ministro, de secretario, de lo que tú quieras. No pasa nada. Nadie se ha muerto de eso. Saldívar está a todas luces cometiendo no un delito, pero algo peor que un delito. No quiero usar la palabra indicada porque ya van a regañar, entonces termino con eso. Es peor porque él sabe que lo está haciendo, sabe que es cómplice, como lo dice Héctor, sabe que todo esto es parte de una maniobra más amplia de quién sabe qué alcance y que se está prestando a eso. ¿Para qué? Para seguir ahí 2 años. ¿De veras es tanto? Que además seguiría cobrando igual, hombre, porque va a seguir siendo ministro
Pero bueno, es el colmo. ¿Qué le cuesta decir, yo me voy a mi casa cuando termine el periodo para el cual fui electo? Punto. Adiós. Arréglense, háganle como quieran. Bueno, yo ahí sí te podré lanzar una apuesta de que creo que no va a extenderse, ampliarse 2 años la presidencia de Saldívar. Pero si quieres, al rato hablamos y hacemos la apuesta. Perfecto, ahora sí ya tenemos acción. Gracias, Héctor, Javier, Jorge. Hasta la semana que entra. Buenas noches. Hasta luego. Y buenas noches a usted.